Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Verso 19. Primera a los Corintios 6, 19 y verso 20. Le vamos a dar lectura todos juntos. ¿Ya aparece en pantalla? ¿Sí? ¿Todavía no? Ya. Dice la palabra del Señor. Todos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por la bondad, por la misericordia, por tu amor, Señor, con el que nos tratas. Gracias por tu fidelidad a tu palabra, Señor, y por sostenernos y preservarnos, Señor, de no desviarnos. Bendice a tu iglesia, fortalécela, edifícala, Señor, y que este tema, Señor, pues sea tomado en cuenta, sea considerado, y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Y también, Señor, te pedimos que perdones, que limpies nuestros pecados, que nos permitas estar bien delante de ti. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Esta carta a la iglesia de Corinto la escribe el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo la escribe a una iglesia que se encuentra dividida, se encuentra en problemas. Es una iglesia que estaba regresando y ya había regresado, ya había retornado nuevamente a una vida estilo de oscuridad, de tinieblas, de donde Dios ya los había sacado, de donde Dios ya los había restaurado. Por lo que el apóstol Pablo le escribe la primera carta y pareciera ser que no bastó la primera carta a los Corintios, que les vuelve a escribir una segunda y casi los temas a tratar en la segunda son muy similares. Y eso nos habla de que muchas veces como iglesia, cuando recibimos un mensaje y estamos atravesando algo, a veces tendemos a querer insistir en vivir, en hacer, en continuar en lo que estamos haciendo. Y viene una carta, y viene otra carta, y viene un capítulo, y viene otro capítulo. Y bueno, el apóstol Pablo le expresa algunas cosas a la iglesia de Corinto, porque aparte de que estaba dividida por ciertas personalidades que se llegaban a creer más que otros, había otros problemas y entre ellos una iglesia en libertinaje, una iglesia donde había un desorden en relación a lujurias, relaciones sexuales fuera del matrimonio, las leyes sobre alimentos, unos asuntos en relación a hablar en lenguas. Y bueno, el apóstol Pablo escribe algo interesante, que no solo la iglesia de Corinto era necesario que entendiera y comprendiera, sino que también a nosotros. También a nosotros tiene esta enseñanza, pues tiene mucho que ver para hoy en día. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que también a veces nos encontramos como la iglesia de Corinto, donde ya se nos habló un tema y pareciera que hacemos oídos sordos, se nos vuelve a hablar el mismo tema y ahí estaba el apóstol Pablo. De tal forma que estos problemas llevaron a Pablo a mencionar lo siguiente. Vamos a la carta, al capítulo 3, nada más para que observe de qué manera empieza Pablo a hablarles. Capítulo 3, verso 1. De manera, dice el apóstol Pablo,
De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, como a personas que han alcanzado solidez, como a personas que ya están fincadas, que tienen raíces, que tienen conocimiento, que tienen discernimiento, que tienen comprensión de lo espiritual. Y como quienes viven en la palabra. No, Pablo le expresa esto a la iglesia de Corinto. No puede hablarlos como a personas espirituales, sino como a carnales, como a personas que aparentemente casi no han recibido la palabra. Y eso habla del grado y la magnitud en la que se encontraba la iglesia, porque no le escribe a un cristiano, no le escribe a dos cristianos, le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, una ciudad grande, importante. La iglesia que se componía ahí era grande. Le escribe esto a la iglesia que habían regresado ya a la vida vieja, de tal manera que les expresa que no les iba a hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo se le habla a un carnal? Como a niños en Cristo, como nuevos en la fe, como quien no tienen un conocimiento bíblico. Y eso de pronto pasa en las iglesias. Tienes que tocar temas con gente de años en la fe, que quizá hayan tenido cierto estudio en teología, y tienes que tocar temas meramente como si fueran personas pequeñas espirituales, niños. En otras palabras, tienes que hablarles como si fueran carnales. Personas que generalmente tienen todavía ese deseo, ese apetito por querer continuar en hacer lo que hacían antes. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y tampoco ni sois ¿qué? Capaces. Deberíamos tener una madurez, hermanos, por los años que lleva la iglesia. Una madurez donde seamos ya capaces, diestros en la palabra, diestros en la escritura, un estilo de vida diferente que refleje al Señor, siendo ya capaces. Cuando la persona no es capaz, habla de esa imposibilidad en la que pueda estar solo. No sabe cómo conducirse, y si sabe, se conduce de forma contraria. En el verso 3, porque aún sois carnales, le dice a la iglesia, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Oigan, hermanos, en la iglesia no debería de haber disensiones, ni pleitos, ni contiendas. Y cuando tienen que haber siempre dos posturas. Puede ser que las dos estén equivocadas, puede ser que una esté equivocada y la otra esté correcta. Lo cierto es que en la iglesia del Señor no debería, y por lo tanto la Biblia palpable te muestra como en una radiografía quién es el que quiere hacer producir disensiones donde no tendría que haber. La iglesia, al ser del Señor, no la formó para que hubiese disensiones, ni mucho menos pleitos o celos. Pero cuando esto sucede, sale y surge de gente carnal, no de gente espiritual, de gente carnal que actúa como niño en la fe. Como niño. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, probablemente tú tengas la razón, probablemente yo tenga la razón, pero ¿sabes qué? Vamos a la Biblia, y que sea la Biblia. Si usted está en lo correcto, adelante le damos. Y si yo estoy en lo correcto, en base a la Biblia, pues nos quedamos de este lado y no tendría que haber pleito. Mas sin embargo,
Muchas veces la Biblia, la palabra del Señor, no es la plataforma central del cristiano. Por eso actuamos como actuamos. En un matrimonio, en una familia, en un padre e hijo. A ver, hijo, quizá yo estoy equivocado, que, ¿sabes qué, papá? Puede que yo esté equivocado. Vamos a la Biblia, pero es un hecho que el Señor no quiere que estemos en pleito, no quiere que estemos en disensiones. Y veamos quién tiene aquí, a la luz de la Biblia, quién está en el error. Y si yo estoy en el error, debería tener la suficiente humildad para decir, perdón, yo era el del error, yo soy el del error, y retomo el camino. Mas, sin embargo, hay veces eso no surge en la iglesia. Los celos. ¿Celos de qué? El único celo que debería de haber en la iglesia es el celo por las cosas del Señor. Ese es el celo santo de Dios. Ese celo con disensiones. La lucha espiritual que tendría que ver es contra las huestes espirituales de maldad. Esa lucha constante, no entre hermanos. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué es importante saber esto y el contexto del capítulo 6? Resulta que el apóstol Pablo, vamos al capítulo 4, verso 21. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a ustedes con vara? ¿Iré a ustedes con vara? El apóstol Pablo tenía ahí, les da dos opciones. ¿Cómo quiere? ¿Con vara o con amor? Y espíritu de mansedumbre. Pues resulta que les escribe una segunda carta. Porque pareciera ser que con el espíritu de mansedumbre hay veces no comprendemos y no queremos alinearnos. Pablo tenía la autoridad como apóstol, como siervo, como encargado de parte de Dios de ir con la vara. Sin embargo, observamos aquí que les pregunta. ¿Por qué menciono esto? Vamos nuevamente al capítulo 6, verso 20. Y miren qué pasa. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro, qué cosa? Cuerpo es templo del Espíritu Santo. En el cuerpo, en el ser humano, ¿quién mora? En la vida del cristiano, en el cristiano, ¿quién mora en él? Pues según la Biblia es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo el cuerpo. Y eso es lo que le expresa el apóstol Pablo a la iglesia. A ver, guarden el cuerpo, cuiden el cuerpo, vigilen el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, está en nosotros, el cual tenemos de parte de Dios y que no somos dueños de nuestro cuerpo ya. Ya no eres dueño de tu cuerpo. Ahora se ha vuelto una morada del Espíritu, un hogar, una vivienda, un templo sagrado. ¿Para quién? Para el Espíritu Santo. Fuimos comprados por precio. Y es importante analizar por qué Pablo les dice el cuerpo. Y ahorita lo veremos. El cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios. Un cristiano que tiene a Cristo Jesús, ahora tiene el Espíritu de Dios. Vamos al verso 20.
Porque habéis sido comprados. ¿Por qué? Ya no es, ya no te, ya, vaya, ahora tienes un dueño. Ahora eres del Señor porque habéis sido comprados por precio. Y con este cuerpo debemos de glorificar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios. Pues a Dios es vuestro cuerpo. Pues a Dios, nuestro cuerpo tiene que estar enfocado ahora a Dios. Porque ha sido comprado. El punto es que nuestro cuerpo, y veremos ahorita de qué manera, no está dedicado a Dios. O al menos no del todo. Qué bueno cuando aquellos hermanos o hermanos queremos, a ver, Señor, ayúdame a vivir para ti, no solo en la iglesia, a vivir para ti en mi casa, a vivir para ti en el trabajo, a vivir para ti en la calle. Porque este cuerpo ahora te pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. La pregunta es, ¿tu cuerpo o con tu cuerpo estás glorificando a Dios? ¿Saben? El cuerpo del ser humano para Dios es algo valioso. Él lo diseñó, Él lo formó, lo estructuró. Del polvo lo hizo, sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Así que el cuerpo en su esencia, el plan original por el cual Dios creó al ser humano, le dio un cuerpo, fue para glorificar a Dios. Fue para exaltar a Dios, fue para honrar a Dios. Ese era el plan original en un principio. Dios lo creó a imagen y semejanza de Él. Recto, sin pecado. ¿Qué pasó con Adán cuando, por ejemplo, desobedece al Señor? En el cuerpo entraron, ¿qué entraron por medio del pecado de Adán? Ese cuerpo que Dios diseñó, ese cuerpo que Dios formó, ese cuerpo al cual Dios le dio aliento de vida, de pronto Adán, el cuerpo que no era de él, sino era para Dios. Cuando peca contra el Señor, dejó de tener mucha esencia en cuanto a la naturaleza espiritual que lo conectaba con Dios, de tal manera que pasa de vida a muerte. Y cuando entra la muerte por el pecado, no solo entró la muerte, entraron las enfermedades. ¿En dónde? En el cuerpo. Y esto, fíjense cómo se conecta. Mientras Adán se dedicaba a lo que Dios le había dicho, el cuerpo de Adán estaba intacto. En alma, cuerpo y espíritu, intacto. Y resulta que cuando peca, entra por el pecado la muerte. Y no solo eso, las enfermedades, los problemas, las aflicciones de aquellas que nos habla el libro de Job 14. Y es ahí el asunto, que a veces queremos continuar usando el cuerpo para las mismas cosas viejas y no para la gloria de Dios. El Señor no te rescató para vivir como Adán después de haber pecado, sino te rescató para que vivas y vivamos como Adán antes de haber pecado. ¿Para quién? Para su gloria, para la gloria de Dios. Aunque ciertamente hay una naturaleza aún en nosotros
Fuiste comprado por precio. Ya no para vivir en el viejo Adán, sino en el Cristo por el cual fuiste justificado. Ahí Dios te quiere, usando el cuerpo. Interesante cómo las cosas en relación a este tipo de enseñanza nos llevan al principio. Si Adán en su voluntad solo hubiese cortado, fíjense cómo fueron las cosas. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este personaje come de ese fruto. Si Adán nada más lo hubiera visto, no hubiera pasado nada. El problema es que cuando él comió del fruto, afectó el alma, el cuerpo y su espíritu. Afectó el alma. ¿Por qué el alma? Porque pasó de estar viva a estar muerta. Y el cuerpo, del polvo fue tomado y al polvo volvió. Y el espíritu, y vamos a ver esto, el espíritu, lo que conecta el alma con el cuerpo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que no comas de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué iba a suceder? ¿Y qué pasó cuando comió? Llegó un tiempo donde el espíritu, el plan de Dios es que Adán fuera eterno, pero cuando peca contra Dios, afecta el alma, el cuerpo y el espíritu. Analizando esto, vemos que para Dios es importante el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, veremos un pasaje. Por favor, vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ahora en nosotros está el Espíritu Santo, hermano. Y cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, viene, y ya lo hemos visto, cómo es que viene y te bendice y te fortalece, y es para santificarnos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, todo vuestro ser, todo vuestro ser, y habla del cuerpo, espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo, sea guardado. ¿De quién dijimos que es el cuerpo ya? Es de Dios. Es de Dios. El cuerpo en sí sea guardado irreprensible para la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere Dios entonces que uses el cuerpo? Que lo guardes para glorificar a Dios. Ahora, vamos a ver de qué manera, porque el cuerpo, principalmente la parte materia, guárdalo. Analiza esto. El cuerpo, lo físico, eres mayordomo de tu cuerpo. Eres la persona responsable de tu cuerpo. Y muchos no somos buenos mayordomos para cuidar nuestro propio cuerpo. Ya no es tuyo. Ahora es del Señor. Cuídalo, guárdalo, protégelo. ¿Por qué? Porque con el cuerpo, la parte física, glorificamos a Dios. Guárdalo de no contaminarlo, guárdalo de no viciarlo, guárdalo porque es templo del Espíritu Santo. ¿De qué cosa lo tienes que guardar? Si no guardas el cuerpo y no tienes buenos hábitos, llámese hábitos de alimentación, llámense
hábitos de ejercicio, llámese un cierto descanso, el cuerpo desmerece, va a tener un problema. Si usted de pronto, como la iglesia de Corinto, cree que porque tiene cierta edad en la que puede hacer ciertas cosas, le da a su vida rienda suelta, el cuerpo sí o sí se verá afectado. ¿Qué lo afecta al cuerpo? Por ejemplo, el alcohol, ¿qué órgano afecta del cuerpo? El hígado. El cigarro, los pulmones, relaciones sexuales, ¿qué hay por medio de ello? Infecciones de transmisión sexual, ¿qué otras cosas? ¿Qué afecta al cuerpo? Los tatuajes, tu cuerpo, vaya, sí está, tú te conduces, pero debes de entender y comprender que ya no te pertenece, tienes que guardarlo, tienes que cuidarlo. Si usted de pronto es una persona en la que sabes que ya está afectado de algún área, sabes que ya tienes algún problemita de salud y todavía te das la libertad de no querer tomar tu medicamento, de no seguir una indicación médica, de no ir a consulta, de no hacerte un estudio, ya no es tuyo, lo tienes que cuidar sí o sí porque es del Señor. Postergar citas, postergar estudios, postergar hábitos que ya te dijeron que tienes que bajar porque tienes unos kilitos por ahí de más, muy independiente de lo que te diga un médico. Aquí interesa también sobre todo lo que nos dice Dios. No es fácil, no es sencillo. Lo cierto es que cada uno de nosotros somos mayordomos de nosotros mismos y así que eres la persona responsable de cuidar tu cuerpo. La falta de disciplina, la falta de del descanso, de estudios, de medicina, de alimentación, del ejercicio. No sabéis, hermanos, que ya no. Fíjense, con el cuerpo, hermanos, con él sirves al Señor. Mientras más sano estés, mientras más saludable estés, mejor, rindes más, soportas más, caminas más, te mueves más, mientras más cuides el cuerpo. Si usted sabe que por ejemplo, el exceso de refresco, el exceso de harina, el exceso de ciertos alimentos que ya te dijeron que estás en riesgo, entonces no estás cuidando el cuerpo. A veces tienes que comer no tanto lo que te gusta. Cuando se trata de cuidar el cuerpo, tienes que comer o tomar lo que te hace bien. ¿Por qué? Porque el plan del Señor es verte bien, que andes bien. Y eso es parte, así que nuestro cuerpo tiene que ser cuidado. Si no te atiendes, si no vas a una consulta, si no eres de los que revisan a ver qué dice el médico, y no es fácil, no es fácil, mas sin embargo, el Señor lo que quiere transmitirte, a ver, si no cuidas el cuerpo, Dios no va a ser el afectado, ni el médico va a ser el afectado. El problema es que una persona que no cuida su cuerpo, sí afecta, sí se afecta a sí mismo y si afecta a la familia, si afecta a los hijos, si afecta de alguna manera. ¿Por qué? Porque involucra más gente que lo cuide, que esté al pendiente, que lo vaya a ver, que ande dando vueltas. Cuida a la manera de lo posible tu cuerpo.
Y son muchas cosas las que implica una persona que de pronto, por excesos que no cuidó, pasa a arrastrar a la familia, la economía, el tiempo, el desgaste. Cuando se pudieron haber hecho cambios en algún momento de la vida para decir, ¿sabes qué? Sí voy a envejecer, sí me van a llegar las enfermedades, pero que no vayan a llegar por una falta de responsabilidad de mi parte. Que si van a llegar al tiempo del Señor, van a llegar, las acepto, mas sin embargo, empieza a cambiar tus hábitos que dañan tu cuerpo. Obsérvalo. A los paramédicos en los partidos, ¿a quiénes ponen? Ponen gente que de alguna manera pueda atender, pueda agilizarse, pueda aguantar y de alguna forma, eso es parte importante, cuidar el cuerpo. Vamos por favor al primer libro de Reyes, capítulo 19. Ejercítalo, mi hermano, a la manera de tu posibilidad, a tu edad. Hay ejercicios a tu edad. No te digo que tienes que correr la hora y media, las 2 horas, no. Pero de que a lo mejor si puedas caminar tus 10, 15 minutos, de acuerdo a alguna indicación, pero cuídalo, aliméntalo de la misma manera. No significa que todo el tiempo sean verduras, pero analiza a ver qué le estás metiendo de más. El descanso igual. Por mucho que quieras avanzar en el trabajo, desvelándote, quien va a resentir eres tú mismo. Y esto es parte de la voluntad del Señor, por eso puso un día de descanso. Si a la tierra la ponía a descansar, ¿cuánto más el ser humano que ahora es templo del Espíritu Santo? En el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice, y él fue por el desierto. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Verso 5. Y echándose abajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y qué. Entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de Coca-Cola Light. Así dice, no. Y digo, a veces nos tiene que pasar algo. Por eso somos tan necios. Nos tiene que pasar algo para que nos cambie la mentalidad. Y luego tenemos ese pensamiento, pues de algo me voy a morir. Eso me habla de una persona que no es responsable. Ciertamente de algo nos vamos a morir, pero que no sea por nuestra propia negligencia. Cuidemos nuestro cuerpo. Salte a caminar, no sé, el tiempecito en la mañana con tu familia, con tu esposo, pero muévelo, muévelo. Así que vemos aquí a este personaje en la Biblia que el Señor le prepara una torta cocida y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse, descansó. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino, ¿qué? Si usted que es de las personas que cuando comen, analiza lo que comes, analiza lo que comen tus hijos. Mucho de lo que les das tú ahorita de alimento a tus hijos, mucho de lo que los acostumbras a comer hoy a tus hijos, va a depender mucho adelante en su vida de lo que tengan gustos. Acostúmbralos a comer cosas que les nutran, que les ayuden. Si usted como mamá es de las que les da a elegir, si tiene 5 y 6, 7, 8 años, 9 años, pues claro que te va a elegir las harinas, claro que te va a elegir los embutidos, claro que te va a elegir cosas que a él le gustan, a la carne, a su cuerpo, y no meramente que le sean de ayuda al cuerpo.
Y comió, levántate y come, porque largo camino te resta. Trata de comer a tu hora, no te malpases. Si te vas si tienes trabajo, cómprate una pera, una manzanita y llévate cómete una manzana en el camino. Algo, llévate un plátano o dos y aviéntatelos por ahí. Tienes trabajo, yo entiendo, hay momentos donde a veces sale uno rápido, no come uno en su hora, pero por lo menos ahí llevas su manzana por cualquier cosa. Y tu botellita de agua que no te falte, llévatela. Levántate, cuida tu alimentación. ¿Saben por qué viene de pronto, por ejemplo, las gastritis? ¿Por qué vienen las gastritis? En su mayoría vienen porque mal paso. Al rato ya hay peladas ahí, ya hay úlceras por ahí. Mira, a ver, métete ahí tantito al internet, pregunta, a ver, tengo este problema, a ver qué minerales me son útiles, me son de ayuda, me aportan, no sé, hay tantos minerales, magnesio, potasio, cosas que te nutran, naturales y que te van a fortalecer, pero procura cuidarte a ti mismo. Si no lo hace usted, créame, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Así te critiquen porque vas caminando. Nadie, créeme, nadie te va a cuidar mejor que usted mismo. Levántate y come. Levántate y come. Vamos a 1 Timoteo, por favor, capítulo 4. El cuerpo no solo puede ser afectado por los vicios, por los excesos, sino también por meramente descuidos, por la apatía, por la falta de responsabilidad. Muévelo. Lo que no tiende a moverse tiende a oxidarse, ¿sabes? Primera a Timoteo 4:8. Camina, no importa la edad que tengas, camina, aunque sea 5, 10 minutos, camina, camina, pero hazlo un hábito. Dale una vuelta a la cuadra, toma agua y si te cansas, repósate un poquito y vuelve a caminar. Dice la palabra en primera carta a Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dice para nada es provechoso. Dice para poco, pues ese poco, ¿qué creen? Es indispensable, es necesario, necesario. La fuerza no solo debería de surgir en personas jóvenes. Puedes tener 40, 50 o 60 años, pero si cuidaste desde joven la alimentación, puedes estar tan fuerte y vigoroso para mover, para hacer y para realizar tantas cosas. Pero hazlo. Porque quien se verá más beneficiado es usted mismo. Es usted mismo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad, y ahorita veremos el siguiente punto, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que a mis hermanos, les invito a que consideren la palabra. Cuide su cuerpo, cuide su cuerpo, tómese su agua, propóngase. ¿Cuánto tenemos que tomarnos al diario, el diario de agua? ¿Sabe? ¿Cuántos litros? Mínimo 2 litros. Y por ejemplo, ahorita lo que va del día, ¿cuánto lleva? Medio litro y es coca. Y 2 yogures, no, hombre. Ahorita no sientes nada. Si tienes familia que es diabética y le entras a lo dulce ahorita no tiene nada, estás fuerte. Que si te van a llegar, hermanos, van a llegar.
Pero lo que voy, que no sea porque usted mismo tiende a ser descuidado en este sentido del cuerpo. Vamos a Éxodo capítulo 23. El descanso es importante. Es importante. En todos es importante. Dios estableció el descanso no solo para el pueblo, sino también, ¿sabían ustedes que los animales, había un día que no chambeaban? El asno, el camello, no. ¿Y saben por qué lo hacía Dios? Porque ese día hasta los animalitos descansaban. Éxodo 23, verso 12. Cuida tu salud. Si están ahí, Éxodo 23, 12. 6 días trabajarás. Y el séptimo día, ¿qué cosa? Reposarás. Y sabes algo, cuando reposes, desconéctate así, literal, y ojalá y no seas de esas personas que saben del reposo de alguien y están moliendo ahí. No, deja a la gente que repose, que descanse. Es necesario que el cuerpo agarre fuerza, se fortalezca. El reposo es necesario. Y si un día tienes ese día de reposo, pues trata, ¿sabes qué? Voy a descansar, voy a reposar. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva. ¿Y quién más? Extranjero. Eso sí, los 6 días trabajan, trabajan, para que te sientas contento en un día de descanso. Sientas dichoso, ¿sabes que ya trabajé? Ahora descansa. El descanso es fundamental, es esencial, es necesario, hermanos, para retomar fuerzas, para seguir trabajando. Si usted de pronto no cuida esa área de su vida, tienes hijos, ojo aquí, tienes hijos, tienes una esposa que alimentar, entonces eso pues todavía demanda más responsabilidad de que, bueno, voy a cuidarme. ¿Por qué? Porque no le voy a rendir, porque no voy a alcanzar a hacer ciertas cosas. Verso, no solo el alma, hermanos. Ya vimos de qué manera puede llegar a afectarse el alma. El alma también, ¿sabe? En el alma están las emociones, está el intelecto, está la voluntad. Y esta es otra área de la cual habla la palabra anteriormente en el mismo verso de 1 Timoteo 4:8. Si de pronto su alma no está siendo atendida, no está siendo fortalecida, no está siendo edificada, es un hecho que un alma que no está edificada y llena del Señor, esa alma, al estar fría, indiferente a las cosas de Dios, en esa voluntad que hay en el alma, en ese intelecto, va a llevar al cuerpo no a lo bueno, sino a las cosas que lo dañan. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es importante que cuides también el alma, sobre todo el alma. Las tres cosas son importantes. ¿De qué sirve de alguna manera o no nos ayuda mucho en la que de pronto cuánta gente me ha tocado ver que ya tiene una edad en la que quisiera servir al Señor y ya no puede? Vamos a Mateo, por favor, capítulo 4. Si nosotros alimentamos bien el alma, nuestra voluntad siempre será, o en su mayoría será buena, y moverá a este cuerpo terrenal a hacer cosas buenas.
Si el alma está alimentada del Señor, moverá este cuerpo a hacer cosas buenas. Pero si el alma no está siendo alimentada, llevará el cuerpo al pecado, llevará el cuerpo a la maldad, llevará el cuerpo al quebranto, a las cosas que a Dios no le agradan. En Mateo 4:4 dice la palabra, hablando el Señor Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre. Hay otra área importante, ¿cuál? La inmaterial. La parte inmaterial también es importante que se alimente. ¿Por qué? Porque si usted de pronto únicamente alimenta el cuerpo, cuida el cuerpo y el alma la descuida, en algo se va a ver afectado, principalmente en su relación con Dios. Por eso es importante que también cuides tu alma. La iglesia de Corinto, ni el alma, ni el cuerpo, y peor aún, el espíritu. Fue la iglesia de Corinto a la cual tomaban la Santa Cena de forma indebida, y Pablo le dice, y otros ya duermen. Y ahorita iremos para allá en ese sentido sobre el espíritu. No solo de pan vivirá el hombre. Ahí viene el alma. Qué bueno que has venido, me da mucho gusto. Siempre, créanme, me pone contento verles, venir a la iglesia, tratar de incorporarse a otro servicio. Esa alma es edificada, esa alma es enseñada. Y qué mejor con la palabra del Señor. Y Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice su palabra que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y qué más, y de noche meditaremos en él para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El alma va de la mano. Vamos a Mateo 26:41. Mateo 26:41. No solo es alimentarla con la palabra, sino también estar en una comunión, en una relación, en un diálogo constante con el Señor, platicando con Dios. Señor, gracias. Señor, ayúdame, fortaléceme, bendíceme, hazme valiente para hacerte obediente en base a lo que escuché en la enseñanza del miércoles. 26, Mateo 26, verso 41. Puedes tener un cuerpo saludable aparentemente, pero si lo descuidas la vida espiritual, ese cuerpo saludable puede que en vuelta de un par de días, semanas, se vuelva un cuerpo que tenga problemas cuando de pronto descuidas tu vida espiritual. Por eso tienes que estar y tenemos que estar constantemente velando en oración. Velar y orar ¿para qué? Para que no entréis en tentación. La iglesia de Corinto estaba viviendo y estaba en práctica del pecado. Dejó del alimento espiritual, dejó que se volvieron unas personas desnutridas espiritualmente. ¿Y cómo crees tú que vas a crecer, a fortalecerte si de pronto pues vienes muy de lejos en lejos, o vienes y no te concentras en la enseñanza? La Biblia nos fortalece. Obsérvenlo, la gente que tiende a nutrirse más de la palabra, sí pasan problemas, pero Dios los levanta con la ayuda del Señor, la fe la tienen bien puesta y salen más rápido de un problema. Lo mismo una persona que tiene un cuerpo saludable, sí se enferma, pero sale más rápido del problema de salud. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como alimenta tu alma. Ahorita estamos con el estudio de la Biblia, de la palabra. Sería bonito que usted como cristiano esté leyendo, esté estudiando y estés meditando en la Biblia, comentes, compartas,
analices por qué esto, por qué el otro, y eso te llena, te llena, te llena. Y traes tema que hablar. Si tuviera que preguntarte de qué se trató hoy la lectura, ¿tendrías respuesta? ¿Te alimentaste hoy en la mañana? ¿Oraste hoy en la mañana? ¿Velar y orar? Es importante que cuides tu alma, que cuidemos nuestra alma. Y por último, ¿por qué es importante el alma? Cuídala. Ahora, aliméntala de la palabra del Señor. Ahora que tus emociones sean emociones buenas, ahora que tu intelecto sea completamente distinto al que tenías antes, ahora que tu voluntad sea dirigida a las cosas del Señor, pero eso sucede cuando alimentas el alma. Cuando alimentas el alma, Dios te fortalece y te ayuda para hacer su voluntad. Y número 3, el Espíritu. Vamos a Eclesiastés 12, verso 7. ¿Ya están por ahí? Dice, y el Espíritu vuelve ¿a quién? Y el Espíritu, perdón, y el polvo vuelve a la tierra, hablando del cuerpo, como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo al polvo, el alma va a depender de la decisión que hayas tomado en esta vida. El espíritu es lo que conecta ambas cosas, está unido, pero el espíritu, esa parte que dice, el espíritu va a Dios que lo dio, y aquí me lleva a analizar algo. Cuando de pronto, ahora vamos a Mateo 4:6. Si usted no es una persona que sea responsable con su alma y que no es responsable con su cuerpo, pone en riesgo su vida. Sí, que el espíritu vaya a Dios, que usted muera, literal. Si no cuidas el cuerpo, te pones en riesgo de muerte. Si no cuidas el alma, de la misma manera corres riesgo de muerte y corres en riesgo de que tu espíritu vaya pronto a Dios, pronto y de alguna manera Dios ya tiene conocimiento, tiene determinado cuántos años vamos a vivir, es un hecho, mas sin embargo no nos deslinda de nuestra responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso la Biblia lo enseña, les hacía mención. La iglesia de Corinto, algunos ya habían muerto, porque ni el cuerpo ni el alma cuidaban. Mateo capítulo 4, verso 6, y le dijo, dice, Satanás, aquí vemos a Satanás hablándole a Jesús, el Señor, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ¿qué cosa? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, todos juntos. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No porque sepas que Dios te guarda, te cuida, te protege y lo tienes ahí, te vas a deslindar de tu responsabilidad. Si tú quieres tentar al Señor, Dios como quiera, me guarda, como quiera Dios me cuida, y usted se deslinda de esa parte espiritual y esa parte en la que tienes que cuidar el cuerpo, entonces estás tentando a tu Dios, dándole libertad a tu vida de hacer con ella lo que se te antoja. Y en ese sentido, la gente o nosotros que si llegamos a tentar a nuestro Dios, ¿qué está pasando aquí en este evento? Pues resulta que el diablo le dice a Jesús, échate abajo,
Anda, tómate una, no pasa nada. Ah, mira, no le hagas caso al pastor, mira, tú sigue así la vida. Hazle caso si quieres al diablo. Lo cierto es que el Señor nos insta a que no lo tentemos. No caigas en esa provocación del diablo en la que de pronto crees no pasa nada. Nos hace un llamado a ser prudentes, nos hace un llamado a ser diligentes, nos hace un llamado a ser sensatos, a que tengas cuidado y cuides de las cosas que Dios te ha otorgado, de las cuales ya no eres dueño y donde mora el Espíritu Santo. Si usted pone en riesgo su vida, voy a salir a tal hora de la madrugada, no pasa nada. El que mora, el salmo del hermano Oscar, que lo encanta. Salmo 91 y el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no sales a trabajar y no sales a... Dios me cuida. Estoy en las alas del Señor, bajo el abrigo del Señor, y no me interesa y que andas en una cierta hora. Dios cuida como quiera mi cuerpo y me protege y de forma en exceso hago o consumo. No voy a tomar medicamento que me recetó el médico. ¿Por qué? Porque Dios me guarda y puede que entres y no sea meramente tu fe, sea la arrogancia por la cual hay veces no actuamos de forma prudente y sensata. El diablo le dice a Jesús, échate abajo. ¿Por qué tengo que echarme abajo? Yo no voy a tentar al Señor. No porque diga la Biblia que me va a enviar los ángeles a guardarme, me voy a aventar. Y aquí es un llamado a que cuides tu espíritu. Y tiene que ver con la vida. Y tiene que ver con que cuides tu cuerpo y cuides tu alma. Porque si no es así, tu espíritu puede volver tan pronto a Dios por plenos descuidos y por estar tentando al Señor. Por eso debemos de considerar la palabra del Señor y no entrar y no tentarlo. ¿De qué otra manera, por ejemplo, podemos llegar a tentar a Dios? Dios es misericordia. Dios me perdona. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios son nuevas en cada mañana. No tentarás al Señor tu Dios. Y lo vemos en la Biblia, ahorita que hemos estado estudiando el libro de Éxodo, el pueblo fue consumido. Algunos, el campamento se quemó, otros vino mortandad, cuando de pronto codiciaban carne, también. Otros se los tragó la tierra vivos. ¿Por qué? Porque abusaron, descuidaron. Algunos la parte espiritual, otros la parte física. Tentaron al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque tu espíritu puede volver a Dios tan pronto por esos descuidos que de pronto no tomamos en cuenta. Por favor, vamos nuevamente a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Así que ya tu cuerpo, 1 Corintios 6:19.
Así que debes de tomar, ya no o ignoráis, no ignores esto, que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué tipo de templo quieres que tenga el Espíritu Santo en ti? El cual está en ustedes, está en vosotros, el cual tenemos de Dios y que no sois vuestros. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, alma, cuerpo y espíritu. En eso glorificamos a Dios. Si tú cuidas tu cuerpo y cuidas tu alma, hay quienes a veces cuidan más el cuerpo que el alma. Esto va de la mano. Esto no puede, si hubiese sido más importante una cosa de alguna manera, bueno, Dios nos hubiera formado de forma distinta, pero en el cuerpo está el alma, es el molde. Y no solo está el alma, ahora mora alguien, la tercera persona de la eternidad, y eso demanda aún más responsabilidad para con Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En nuestro cuerpo glorifiquemos a Dios y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Espero en el Señor que tomes en cuenta esto y el mejor o el más beneficiado es usted mismo. Usted es el único mayordomo. Imagínense, ¿de qué soy mayordomo? Del cuerpo, de mi cuerpo. Todos son mayordomos, ya lo vimos, el cuerpo ya no es tuyo. Así que eres el encargado de cuidarlo. Y cuídalo para la gloria de ¿quién? De Dios. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra que es hermosa, es bonita, nos edifica, nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos instruye, Señor. Ayúdanos, bendícenos, llénanos de tu gracia y permite que tu iglesia sea bendecida siempre por medio de tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón sensato, humilde, prudente, Señor, que al mismo tiempo valiente, para cuando se tengan que cambiar ciertos hábitos. Ayuda a mis hermanos, derrama fuerza sobre él y fortalécelos en todo. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor.